Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Va todo bien? Bueno, espero que sí, espero que vaya todo bien. Bueno, bienvenidos a Educágica, bienvenidos a un vídeo nuevo, ¿vale? Un vídeo nuevo que, bueno, ya estáis viendo aquí, un poquito especial, ¿vale? Está dentro del proyecto que estamos haciendo del lago Ness. Bueno, vamos a ver en este vídeo un poquito de todo, ¿vale? Vamos a profundizar un poquito en el tema del lago Ness desde todos los puntos de vista y vamos a hacer un repaso por la historia de este supuesto monstruo que vive al fondo del lago, a ver qué pasa con él, a ver la gente que la ha visto qué es lo que dice, vamos a ver referencias en la prensa, vamos a ver muchas cosas, ¿vale? Vamos a ver muchas cosas con respecto a este curioso personaje que conocemos todos muy bien, que se ha hecho súper famoso, ¿verdad? Y bueno, vamos a investigar un poquito, vamos a investigar un poquito a ver qué encontramos, vamos a encontrar muchas curiosidades, ¿vale? Vamos a ver que es una historia que es bastante más antigua de lo que nosotros pensamos y con muchas referencias también. Y bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a empezar, bueno, voy a poner aquí un pequeño índice, ¿vale? Sobre lo que vamos a trabajar un poquito en este vídeo, los aspectos que vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a empezar localizando geográficamente dónde está el lago Ness, ¿vale? Todos sabemos que es una parte de Escocia, pero vamos a ver a través de distintos mapas, vamos a localizarlo de forma muy exacta, ¿vale? Muy concreta. Luego vamos a entrar directamente en la figura del monstruo, vamos a ver el aspecto físico que en principio, teóricamente o supuestamente debería tener, ¿vale? Y vamos a investigar un poquito porque hay cosas muy interesantes. Seguidamente vamos a ver la historia del monstruo, desde cuándo se dice que hay una criatura distinta en las aguas del lago Ness, ¿vale? Y todas las cosas que han pasado a lo largo de la historia. Vamos a echar un vistazo al lago Ness a día de hoy, a ver allí qué es lo que hay, qué es lo que se puede ver, qué es lo que se puede visitar. Y vamos al final del todo, os voy a dejar una pequeña bibliografía y una videografía, es decir, películas y libros sobre el lago Ness, que algunos son muy interesantes. Y por último, una serie de enlaces que yo sé que más de uno os va a gustar, ¿vale? Son enlaces bastante interesantes. Eso es más o menos lo que vamos a ver en este vídeo, ¿vale? Vamos a procurar que no sea muy largo, pero la verdad es que pinta bien, ¿eh? Porque es interesante. Es interesante. Bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar. Vamos a localizar el lago Ness. ¿Dónde está el lago Ness? Bueno, mira, os he dejado aquí una serie de mapas, ¿vale? Que vamos a ir ahora poco a poco interpretando y vamos a localizar dónde está el territorio del que vamos a hablar hoy, ¿vale? La zona de la que vamos a hablar hoy. Bien, aquí os pongo unas referencias escritas. Mira, evidentemente estamos hablando del país de Escocia, ¿vale? Estamos hablando de Escocia, que ya hemos visto en algunas que otras ocasiones, que es uno de los 4 países que forman el Reino Unido, ¿vale? Aquí tenemos el mapa. Aquí está el mapa del Reino Unido, aquí tenemos Inglaterra, aquí tenemos el país de Gales, aquí tenemos Irlanda del Norte y aquí está Escocia. Siempre ya sabéis que lo hemos dicho una vez, la parte norte, la parte que está más al norte del Reino Unido es la parte de Escocia. Todo lo que está en azul es Escocia, ¿vale? Fijaros que tiene una geografía bastante curiosa, ¿vale? Muchísimas islas, está muy abierta al mar, es un territorio pues como muy marinero, ¿no? Muy frío también, muy húmedo porque está muy al norte. Fijaros que está aquí el mar del norte, abierto a las corrientes del Atlántico, que son corrientes muy fuertes. Es decir, es un territorio muy castigado por las corrientes marinas, ¿vale? Pero a la vez, evidentemente, tiene sus virtudes también, claro, tiene sus encantos, evidentemente. Bueno, si nos acercamos un poquito, ¿vale? Bueno, este es el mapa del Reino Unido, como hemos dicho. Si nos vamos un poquito para abajo, aquí tenemos el mapa de lo que es básicamente el país de Escocia, ¿vale? Está dividido, como veis aquí, por distintos condados. Ya sabéis que todos los países del Reino Unido están divididos por condados, es como serían, como si fueran las comunidades autónomas de España, ¿vale? Pues aquí igual. Aquí vemos en que Inglaterra está dividido por condados, pues Escocia también, ¿vale? Aquí están todos los condados. Bien, ¿cuál es la parte que a nosotros nos interesa? La parte que a nosotros nos interesa es el condado más grande y a la vez el que está más al norte, que es este de aquí, que es el condado de las Highlands. Highlands, que significa tierras altas. Tierras altas, evidentemente, por varias razones, ¿vale? En primer lugar, porque es la parte que está más al norte. Y en segundo lugar, porque es la parte más montañosa de Escocia. Que no es que tenga Escocia muchas montañas, ¿vale? Pero sí hay una parte que es un poquito más abrupta, tiene una orografía un poquito más rica, y es esta parte de aquí, la parte de las Highlands, ¿vale? Tiene su lógica también, porque evidentemente donde hay montañas, pues hay ríos y hay lagos, ¿vale? Entonces,
y más en Escocia, que como veis está muy abierta al mar, como decíamos antes. Por tanto, la parte que nos interesa está aquí, en la parte de las Highlands, que si nos venimos al mapa de la derecha lo vemos bastante más ampliado. Bastante más ampliado. Aquí no está todas las Highlands, ¿vale? Las Highlands ocupan, por aquí abajo hay más territorio y arriba también hay más territorio, aparte de todas las islas que están alrededor, que también suponen una parte de tierra importante, ¿vale? Pero aquí nos hemos centrado en la parte del lago Ness. El lago Ness es lo que está justo en el centro del mapa. Mira, tiene una forma muy curiosa, ¿vale? Porque os voy a enseñar dónde está con el ratón. Aquí está el lago Ness, ¿veis que pone Loch Ness? Este es el lago Ness. Es un lago que, bueno, nosotros lo primero que pensamos cuando pensamos en un lago, pues es una masa de agua grande, pero que tiene una forma más o menos circular, ¿verdad? Ovalada, o por lo menos un poco, bueno, una forma un poco irregular, ¿verdad? El lago Ness, en verdad, lo que parece es un río muy grande. De hecho, hay un río que se llama el río Ness, ¿vale? Que desemboca en el lago Ness. Entonces, yo creo que el lago Ness, si veis por aquí el poquito de agua, ¿veis? El lago Ness es una prolongación de ese río y a partir de aquí desemboca en el mar, que es esta parte de aquí, en esta bahía de aquí, ¿vale? Y la ciudad que tiene más cercana es la ciudad de Inverness, que lo pongo aquí, que está marcada aquí en amarillo, en naranja, perdón, ¿veis? Inverness es la ciudad más cercana al lago Ness, está relativamente cerca, ¿vale? Está bastante cerca. Escocia no es un país que no es que tenga muchos habitantes, no es que esté muy habitado, pero hay varias ciudades importantes, ¿vale? Se ve mejor aquí, se ve mejor aquí. Aquí tenemos la capital, que es Edimburgo, luego está la segunda ciudad más importante, aunque económicamente es más potente que la capital, que es Glasgow. Y luego tenemos las otras 4 ciudades que son también relativamente importantes, ¿vale? Que son Stirling, que está en el centro, Dundee, que está en el centro-oeste, Aberdeen, y luego Inverness, que es la ciudad importante más al norte, ¿vale? Una ciudad preciosa, por cierto, muy antigua, con muchos monumentos, una ciudad muy bonita. De hecho, toda esta parte de Escocia es una parte muy digna de ver, ¿vale? Si tenéis oportunidad de visitar este país alguna vez, no dejéis de ir al norte, por favor, porque los paisajes y las cosas que puede ver en el norte de Escocia son impresionantes, ¿vale? Son muy bonitas. Que es lo que vamos a ver, por cierto, ahora en la siguiente diapositiva, ¿vale? Más o menos queda claro, ¿no? Hemos localizado muy bien dónde está el lago Ness. Creo que más o menos nos hacemos una idea, ¿vale? Si extrapolamos esta zona a los dos mapas, sería, aquí estaríamos aquí, ¿vale? Y aquí estaríamos aquí. Para que os hagáis una idea a escalas distintas dónde estamos, ¿vale? Bien, vamos a las fotos, ¿vale? ¿Qué pasa con la zona del lago Ness? Ya estas son las fotos del lago Ness. Pues mira, como veis es un entorno increíble, ¿verdad? Es un entorno maravilloso. Es lo que decía antes, al haber montañas hay naturaleza, ¿vale? Y en esta parte, pues la naturaleza cobra mucha relevancia, mucha relevancia. Porque en primer lugar el clima ayuda, ¿vale? Escocia es un país muy frío y donde también llueve mucho, con lo cual sabemos ya, porque no hemos visto en otras ocasiones, que es una característica común en todos los territorios del Reino Unido, que como está abierto a muchas corrientes marinas y a muchas corrientes de aire, hay mucho movimiento de nubes y suele llover bastante, ¿vale? Eso influye directamente, lógicamente, en el tipo de terreno, que es un terreno muy verde, pues con mucha naturaleza, etcétera. En esta parte de aquí, al no ser una zona muy industrializada ni tampoco muy poblada, se nota mucho más, ¿vale? El sur de Escocia sí, el sur de Escocia sí es una ciudad, sí son ciudades más industriales, con muchas fábricas o mucho... Y ahí se nota un poquito más la mano del hombre, ¿vale? Pero en la parte norte de Escocia no se nota tanto, no se nota tanto. Y a la vista está, según la foto que os dejo aquí, que la verdad es que la zona promete mucho, ¿verdad? Estos son directamente fotos del lago Ness. Fijaros que aquí más o menos, a escala evidentemente, se ve lo que decíamos antes, la forma tan curiosa que tiene el lago, que parece un río grande, ¿verdad? Muy alargado, muy recto, rodeado de montañitas. Y bueno, ese es el lago Ness, ¿vale? Aquí lo vemos desde otra perspectiva. Veis que hay mucha vegetación al lado. Es un lago con mucha agua, ¿vale? Tiene mucha agua. Y hay algunas fortificaciones antiguas en alguna de sus orillas, ¿vale? Esta es la más famosa de todas. Esta es la fortaleza de Urquhart, el castillo de Urquhart, que está en una de sus orillas. Es una de las fotos más típicas que se puede sacar del lago Ness,
¿vale? Porque, bueno, en verdad, de la fortificación queda muy poco, ¿eh? Básicamente lo que queda es esto. Es decir, si tú te asomas por aquí, todo esto está en ruinas. La torre, de hecho, está en ruinas. Hay una parte que ya no tiene ni paredes siquiera. Pero bueno, es lo poquito que queda. Hay que tener en cuenta que esta fortificación es muy, muy antigua, ¿eh? Muy, muy antigua. Y abierta aquí a tanta agua, tanta humedad y tal, pues no se ha conservado muy bien. Aún así, todavía queda un poquito. Tiene su encanto, ¿verdad? Tiene su encanto. Bueno, sobre el lago Ness, mira, es lo que decía antes, tiene un montón de agua, ¿vale? Tiene mucha agua, mucha agua. Y aparte de eso es un lago muy, muy profundo, muy profundo. Tiene mucha profundidad. Otra de las características del lago Ness que también es importante, sobre todo para lo que vamos a hablar después, es que sus aguas son muy turbias. Hay muy poquita visibilidad en el lago Ness porque el territorio, o sea, porque la tierra que tiene alrededor, toda esta tierra que tiene alrededor, pues es una tierra muy húmeda y como tal pues se disuelve con mucha facilidad. Entonces es una especie de barro que al contacto con el agua pues enturbia este agua. Con lo cual el lago Ness tiene muy poca visibilidad. Aparte de eso, mira, es una zona con mucho viento. Entonces las aguas del lago Ness normalmente suelen estar movidas. ¿Vale? Hay algunos días que están más tranquilitas como esta de aquí. Esto no es lo normal, ¿eh? En el lago Ness. Esto es bueno, esto es lo inusual en el lago Ness. Encontrar un día tan despejado, con el cielo azul tan bonito, con el agua tan tranquila, no es lo normal en el lago Ness. Lo normal es encontrarse algo así. Es decir, que haya viento, viento frío además, porque está muy al norte, y que el agua pues se crispe un poco, ¿vale? Que tenga sus olitas, que tenga su corriente, que tenga su... O como decía antes, esto se une con el agua de un río y todo eso va para el mar, con lo cual hay una corriente importante, ¿vale? Aún siendo un lago. Y lo típico es ver esto, el agua en un color como grisáceo, marrón, ¿vale? Entonces son aguas poco visibles, son aguas que en primer lugar son profundas, con lo cual no vas a ver el fondo, porque no la vas a ver, porque hay aquí muchos metros de agua. Y en segundo lugar, el agua es turbia, por la acción de la tierra que tiene alrededor, ¿vale? Todas esas características influyen evidentemente en la historia del monstruo, ¿vale? Porque, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero que son características que invitan un poco a imaginar lo que puede haber, porque realmente es que no se ve lo que hay, no se ve lo que hay, ¿vale? No, es muy difícil ver a través del agua del lago Ness porque es un agua muy turbia. Es un agua muy turbia. Bueno, vamos a seguir. El aspecto físico del monstruo. Bueno, aquí vamos a empezar ya a lucubrar un poquito con lo que se sabe poquito. Sobre todo, bueno, se sabe mucho, pero eh, son solo suposiciones, ¿verdad? No hay ningún dato científico o histórico claro, ninguna investigación que nos diga, evidentemente sí, ahí hay una criatura. Pues no, de eso no lo hay, ¿vale? Pero sí es cierto que aquí se mezclan ya un poco lo que es el folclore con la historia, con el mito, con la leyenda, y hay un poco de controversia, ¿vale? Muchas veces se representa a Nessie en forma de serpiente marina, como el dibujillo este que he elegido yo para poneros un poquito las cabeceras de los apartados, ¿no? Bueno, según decían los investigadores, en el caso hipotético de que hubiera un monstruo en el lago Ness, no tendría evidentemente esa forma de serpiente marina, ¿vale? Estaría más relacionado con una especie de criatura prehistórica, que es lo que vamos a ver ahora. Mira qué curioso esto. Nos dicen los investigadores que si en el caso de que hubiera un monstruo del lago Ness, el monstruo del lago Ness tendría ese aspecto. La verdad que da un poco de miedo, ¿verdad? Da un poquito de respeto. En primer lugar, sería una criatura evidentemente muy grande, muy, muy grande, ¿vale? Y luego, evidentemente, viviendo en el mar, pues tiene que ser una criatura que se defendiera muy bien en las aguas de donde viviera, en este caso en las aguas del lago Ness. Con lo cual aquí tenemos un plesiosaurio, que se llama así, un nombre muy raro, pero se llama así, ¿vale? Es un plesiosaurio, que es una criatura del Jurásico, del principio del Jurásico, y que tendría esas características. Es decir, este animal existió de verdad, ¿vale? Existió de verdad. Lo que pasa es que según los avistamientos que la gente dice que hay, según los investigadores estudiando el entorno del lago, cómo se alimentaría esta criatura, pues han llegado a la conclusión, siempre tomándola como con pinzas, ¿verdad? Siempre tomándola con mucho respeto,
de que el aspecto físico del monstruo del lago Ness sería algo así. Sería una especie de dinosaurio muy grande que tendría su cuerpo adaptado evidentemente a las aguas, ¿vale? Entonces no tiene patas, no tiene piernas, tiene aletas enormes, una cola muy grande y un cuello bastante largo. Y luego también su cabeza sería bastante grande y tendría aquí muchos dientes para atrapar los peces de los que en principio se alimentaría, ¿vale? Porque se alimentaría de peces. Esto es lo que dicen los investigadores que sería la forma más lógica, entre comillas, que tendría el supuesto monstruo del lago Ness, ¿vale? Haciendo referencia ya al plesiosaurio en sí, es decir, a la criatura que sí existió, que vivió en el Jurásico inferior o al principio del Jurásico, pues como veis se asemeja bastante a lo que decían los investigadores, ¿no? Es la misma criatura, prácticamente es la misma. Una cola larga, un cuello muy largo, unas mandíbulas muy poderosas con muchos dientes para cazar sus peces, 4 aletas muy fuertes con mucha fuerza y bueno, pues es una criatura que a pesar de su tamaño, según dicen, pues se desenvolvía con mucha soltura nadando en el mar o donde viviera, ¿no? Abajo aquí en esta foto tenemos una recreación de un esqueleto, de un plesiosaurio. Como veis, pues se asemeja a los dibujos que hemos visto, ¿vale? Aquí se puede apreciar el tamaño de la cabeza, la longitud del cuello, la fuerza de la mandíbula. Vemos que hay una mandíbula ahí que es bastante poderosa. Y luego las aletas, fijaros las aletas, el tamaño que tiene, ¿eh? Son aletas bastante grandes. Esto puede mover mucha agua, ¿eh? Es decir, el plesiosaurio tendría que nadar, o tiene que nadar, en el caso de que exista, ¿no? Bastante rápido, con bastante fuerza, con bastante fuerza. Bueno, pues si está Nessie en el lago Ness, dice la gente que sabe que tiene esta forma, ¿sabes? Que no es la serpiente marina que hemos puesto antes en el dibujito anterior, sino que es un bicharraco así como este. Así que la primera persona que lo vea tiene que llevarse una buena impresión, ¿eh? Eso tiene que dar un poquito de miedo. Un poquito de miedo, un poquito de respeto sí tiene que dar. Bueno, seguimos. Vamos a adentrarnos directamente ya a la historia del monstruo, ¿vale? Esto sí es bastante interesante, bastante interesante. Vamos a ir paso por paso viendo cómo hemos llegado a conocer todo lo que conocemos sobre la supuesta criatura del lago Ness, ¿vale? Mira, a lo mejor lo primero que se nos da por pensar es que este tema del monstruo del lago Ness es una cosa relativamente nueva o reciente, y ni mucho menos, ¿eh? Fijaros dónde está la primera referencia del lago Ness, en el siglo VII. En el siglo VII. Ya en el siglo VII hemos encontrado o encontraron un documento en el que se hablaba que había algo raro que pasaba en las aguas del lago Ness. Ya ha llovido bastante, ¿eh? Han pasado ya muchos años, ¿eh? Pues fijaros, aquí tenemos dos elementos que os he puesto aquí, dos dibujos, para representar un poquillo de qué va un poco, son bastante curiosos, ¿vale? Son bastante curiosos. En primer lugar tenemos la figura de San Columba. San Columba es este señor que está aquí. Es una historia que tiene ciertos paralelismos con cuando hablamos de San Patrick. ¿Os acordáis de San Patricio, el patrón de Irlanda? Decíamos que era un inglés que viajó a Irlanda y pasó toda su vida en Irlanda. Y bueno, pues a San Columba le pasó pues casi lo mismo, pero al contrario. San Columba era irlandés y pasó prácticamente toda su vida en Escocia. Es decir, tenemos el caso contrario, ¿verdad? Tenemos el caso contrario. Tenemos una persona religioso también, católico, que vivía en Irlanda. Ya sabéis que Irlanda es una historia, es una tierra que históricamente es muy católica, ¿vale? No como le pasa al Reino Unido, que es una tierra que se ha mantenido muy al margen de lo que es el catolicismo por distintas circunstancias, pero se ha mantenido siempre muy al margen. Y precisamente por eso este señor irlandés se fue a Escocia a predicar la palabra de Dios, ¿vale? En el siglo VII. Y allí hizo cosas realmente importantes, realmente importantes. Fue una persona, igual que le pasó a San Patricio, que la gente la quería mucho y tuvo mucha repercusión, la gente la seguía y consiguió convertir a mucha gente al catolicismo, creó varias iglesias. De hecho, está enterrado él en una de ellas, una abadía que se llama Iona, por cierto, una abadía preciosa, muy antigua, muy bonita, en una isla de Escocia que es una maravilla, en las Islas Hébridas.
Una zona muy bonita. Bueno, pues, ¿qué pasó con San Columba, con el tema del lago Ness? Bueno, pues este señor, según dice la historia, según dice la leyenda, cuando paseaba por la orilla del lago Ness, vio a un pez muy grande, decía él, que se tragó a un marinero. Entonces, otro de los marineros que estaban en el agua eh, empezó a nadar, viendo lo que le pasó a su compañero, dice que empezó a nadar hacia la orilla y que veía él que aquel pez tan grande que lo perseguía, ¿no? Entonces, dice que dice que desde la orilla pues hizo una oración y el pez desapareció y consiguió salvar la vida del marinero. Bueno, esto es una historia, ¿no? Es una leyenda de este hombre que no sabemos la veracidad que tiene, pero evidentemente lo que está claro es que eso quedó registrado por escrito, ¿vale? Toda todo lo que hizo este hombre en Escocia lo tenía registrado en una serie de libros que fue escribiendo y esto pues lo escribió y desde entonces él decía y defendió siempre que aquella tierra porque tenía algo raro, que tenía algo extraño, que aquellas aguas como que estaban encantadas, que estaban endemoniadas, que decía él, ¿no? Allí vivía el demonio, decía él en uno de sus escritos. Y es la primera referencia que tenemos que algo raro pasaba en el lago Ness, ¿vale? Lo que escribió este hombre. ¿Qué pasa con los kelpies? Bueno, este dibujo que tenemos aquí, este caballo que tenemos aquí, blanco, que se mete en el agua, como veis, que lleva una persona encima, esto es lo que los escoceses llaman un kelpie. Los escoceses dicen que hay una serie de espíritus que viven bajo el agua que suelen cambiar de forma. Que suelen cambiar de forma, cuando salen a la superficie cambian de forma, ¿vale? Pueden transformarse en forma humana, en forma de caballo, como este de aquí, en forma de animal, en forma de... Entonces, la cultura escocesa dice que había muchos kelpies en el lago Ness. Es decir, que había muchos espíritus en el agua y cuando salían tomaban formas extrañas. Tomaban formas extrañas. Y es otra de las referencias, según la cultura popular escocesa, de la zona aquella de Inverness, etcétera, pues ellos hablan mucho de que el lago Ness es una zona donde viven muchos kelpies. Claro, si tú no lo conoces, pues dices, bueno, ¿y un kelpie qué es? Ya investigando un poquito, pues te das cuenta de que habla de eso, de un espíritu que cambia de forma, ¿vale? Y que puede tener pues muchas formas, pero que sí, es verdad que decían que si tú te fijas un poco, pues que la superficie del lago se mueve, que puedes ver alguna cosa nadando de un tamaño muy grande, que no sé qué. Pues ahí tenemos otra referencia sobre algo raro que pasaba en el lago Ness, ¿vale? Y también de la misma época. También de la misma época. Es curioso que dos cosas tan distintas pasen en la misma época, ¿verdad? Ya es, digamos que es una base histórica bastante curiosa, bastante curiosa.